Hola chicos, muy buenos días. Continuando con nuestras clases de física, esta vez vamos a tocar una de las ramas de la física, muchachos. ¿De qué se trata? A ver, vamos a ver la cinemática. Chicos, ¿qué estudia la cinemática? A ver, ¿qué nos dice? A ver, la cinemática estudia el movimiento de los cuerpos sin tener en cuenta la fuerza que lo produce. Es decir, que la cinemática va a estudiar los diferentes tipos de movimiento, pero más no así qué es lo que produce al movimiento, ¿sí? Listo. A ver, pero chicos, nos preguntamos, ¿qué es movimiento? ¿Sí? ¿Qué es movimiento? Entonces, primeramente el movimiento es un fenómeno físico. ¿En qué consiste, profesor? Dice, consiste en el continuo cambio de posición de un cuerpo. ¿Sí? Quiere decir que un cuerpo va a realizar movimiento siempre y cuando este cuerpo haya cambiado de posición. Pero ha cambiado de posición respecto a quién? A un observador. ¿Sí? Listo. Chicos, acá yo tengo una imagen en donde que nosotros vamos a reconocer los elementos del movimiento. ¿Cuál es el primer elemento, muchachos, del movimiento? Ya te he soplado uno acá, ¿sí? ¿Cuál es? Es el sistema de referencia o observador, ¿sí? Y en la figura, ¿quién es el observador? Es el soldado, ¿no? ¿Listo? Entonces, el soldado también va a ser el sistema de referencia. ¿Qué otro elemento más tiene el movimiento, muchachos? A ver, vamos a ver el móvil, ¿sí? El móvil. ¿Qué es el móvil, profesor? Te preguntarás, ¿no? El móvil es aquella partícula o cuerpo que va a realizar el movimiento, ¿sí? El que se va a trasladar. ¿Y quién más representa en esta figura al móvil? Es el avión. ¿Listo? A ver, ¿qué otro elemento más, profe? Sería, vamos a ver también la trayectoria. La trayectoria, muchachos, es una línea imaginaria que dibuja al momento de trasladarse un móvil, ¿sí? Entonces, en la imagen, estas líneas entrecortadas se llama trayectoria. ¿Listo? ¿Qué más? ¿Qué otros elementos más tiene el movimiento, muchachos? El recorrido, ¿sí? ¿Y qué es el recorrido, muchachos? El recorrido es la longitud de la trayectoria, es la medida de la trayectoria. Quiere decir que si yo mido la trayectoria, me va a dar un valor numérico, ¿sí? Y ese valor numérico podría ser, digamos, 50 kilómetros. Ese valor numérico lo vamos a llamar como recorrido, ¿sí? Listo. A ver, ¿qué otro elemento más tiene, profesor? Tiene el desplazamiento. ¿Y qué es el desplazamiento, muchachos? Hay que tener en cuenta que el desplazamiento es una magnitud vectorial, ¿sí? Si es una magnitud vectorial, tiene una dirección. Entonces, aquí está, miren. Siempre el desplazamiento vamos a trazar desde el punto de inicio hasta el punto final. Por eso la flechita, ¿sí? Entonces, el desplazamiento es una magnitud vectorial y nos va a dar una cierta dirección. ¿Listo? A ver, ¿qué más, profe? Vamos a ver la distancia. ¿Qué es la distancia? La distancia es el módulo del desplazamiento. Es decir, si yo mido la longitud de esta flecha, me va a dar un valor numérico, ¿verdad? Digamos que sea 45 kilómetros. Ese valor es la distancia. En cambio, el desplazamiento es el valor numérico más la unidad y más la dirección. ¿Listo? A ver, continuamos, muchachos. Concepto fundamental que tenemos que saber, muchachos. La velocidad. La velocidad lo vamos a representar con una V y encima una flechita. Eso nos quiere decir que la velocidad es una magnitud vectorial. Si es vector, tiene una dirección. ¿Listo? ¿Y cómo lo calculamos la velocidad? Dice, la velocidad es la relación entre el desplazamiento del móvil con respecto al tiempo que se emplea.
¿sí? En todo movimiento, muchachos, siempre vamos a emplear un cierto tiempo, ¿sí? ¿Y cómo vamos a calcular esa velocidad? Nos dicen, la velocidad es un vector, es la distancia, es el desplazamiento, este es el vector, tiempo, y la unidad de la velocidad en el sistema internacional está en metros por segundo, también podemos calcularlo en kilómetros por hora. ¿Sí, muchachos? Listo. Ahora, chicos, uno de los movimientos especiales que vamos a ver es el movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? ¿Por qué especial? Porque es un movimiento que pocas veces se da en la naturaleza o en nuestro alrededor, ¿sí? ¿Cuál es? Es el movimiento rectilíneo uniforme, con las siglas de MRU, ¿sí? A ver, es aquel movimiento en el que la velocidad se mantiene constante. Quiere decir que a medida que pase el tiempo, la velocidad no cambia de valor, ¿sí? No cambia. A ver, ¿cuáles son las características? La trayectoria es una línea recta, ¿sí? El móvil recorre distancias iguales en tiempos iguales. Dentro de este movimiento, chicos, vamos a ver una ecuación que tal vez es la más general, ¿sí? Es una única ecuación, ¿sí? Bueno, acá tengo un triángulo, ¿sí? Donde que D es distancia, V es velocidad y T es tiempo, ¿sí? O también lo podemos representar, D es igual a velocidad por tiempo, ¿sí? ¿Qué hemos dicho, muchachos? Que D es distancia, la distancia podemos medirla en metros o en kilómetros, ¿sí? Dependiendo. La velocidad en metros por segundo, kilómetros por hora. Y el tiempo en el sistema internacional está en segundos, o también podemos medirlo en horas, ¿sí? Chicos, acá tengo una figura, ¿sí? A ver, me dice que el movimiento rectilíneo uniforme mantiene la velocidad constante. Eso quiere decir que si la velocidad del auto es 5 metros por segundo, pasado un tiempo, ¿cuánto va a ser? 5 metros. 5 metros por segundo va a ser 5 metros por segundo. O sea, la velocidad o la rapidez no cambia, ¿sí? Listo. Entonces, pero chicos, ¿esta velocidad qué nos quiere decir? Mira, 5 metros por segundo. Quiere decir que en un segundo se va a desplazar una distancia de 5 metros. Pasados un segundo, también 5 metros. Y si pasan 2 segundos, profesor, pasaron 2 segundos, será pues 10 metros. ¿Por qué? Porque en un segundo se desplazó 5 metros. Si es 2, 10 metros, ¿no? Listo.